Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas desde el Centro Municipal de Emprendedores del Ayuntamiento de Mérida a esta conferencia denominada Estado Abierto en Acción, que convoca la Red de Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en Yucatán, Ayuntamiento de Mérida, el INAIP Yucatán y el Gobierno del Estado de Yucatán. Sean todas y todos cordialmente bienvenidos. Nos acompaña el maestro Pablo Loría Vázquez, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida. Bienvenido, maestro. Le damos la bienvenida a la maestra María Gilda Segovia Chap, comisionada presidenta del INAIP Yucatán. Nos acompaña el doctor Carlos Fernando Pavón Durán, comisionado del INAIP Yucatán. Bienvenido. Distinguimos la presencia de Lisbeth del Carmen Estrada Osorio, coordinadora de Simtra Yucatán, integrante fundadora de Red Gadi. Nos acompaña Graciela Cortés Camarillo, facilitadora del Secretariado Técnico Estatal. María Elena Muñoz, de Grupo Querigma AC. Bienvenida. Extendemos la bienvenida a Patricia McCarthy, del Frente Cívico Familiar. Bienvenida. Escuchemos a continuación el mensaje de bienvenida por parte del maestro Pablo Loría Vázquez, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida. Gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidos todas y todos. Realmente reciban un saludo del alcalde de nuestra ciudad, el licenciado Renán Barrera Concha, y en este gobierno municipal siempre hemos estado muy interesados y el alcalde así nos ha instruido por la participación ciudadana y pues es uno de los ejes principales de este gobierno municipal. Por lo tanto, pues les damos la bienvenida a la sociedad civil, al INAIP, al gobierno del estado y a todos los que asisten el día de hoy, y principalmente pues a la maestra María del Carmen Nava Polina, que nos va a dirigir una conferencia que se llama Estado Abierto en Acción. Entonces creo que va a ser de mucho provecho esta conferencia o esta plática, y pues sería bienvenidos todos y todas. Muchas gracias. Por supuesto, extendemos la bienvenida a la maestra María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Info CDMX. Bienvenida a la tierra del faisán y el venado, maestra. A continuación, la maestra Lisbeth Estrada Osorio, coordinadora de Simtra Península de Yucatán, nos presentará a la conferencista del día de hoy. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar y presentar a nuestra invitada tan especial que está con nosotros, pues quisiera hacer un reconocimiento al maestro Pablo, al comisionado Pavón, a la comisionada presidenta del órgano garante de transparencia, el apoyo que proporcionaron a la Red Gadi para sumarse a esta acción de difusión del concepto de Estado abierto, de lo que implican los ejercicios de gobierno abierto, sobre todo en un momento muy oportuno como es el de ahora, en el que estamos en la fase de empezar a tener las mesas de cocreación para la integración del primer plan de acción, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y de igual manera, aunque ya las presentaron, también quisiera destacar la presencia de otras integrantes de la Red Gadi, que también son integrantes fundadoras, como la maestra Patricia McCarthy Caballero del Frente Cívico Familiar y la maestra María Elena Muñoz del Grupo Querigma, que también se encuentran con nosotros. Gracias, compañeras, por estar aquí, como siempre, en nuestra causa. Bueno, también pues agradecer la presencia de todos los funcionarios, tanto municipales como estatales, que se encuentran hoy aquí con su disposición para seguir profundizando en el tema de gobierno abierto y sobre todo destacar su compromiso para que
estas mesas de co-creación que estamos por empezar sean de lo más exitosas. Presentar a nuestra invitada el día de hoy, de verdad que ha sido un reto, porque es una persona que ha tenido una carrera muy destacada en diversos temas relacionados con la participación ciudadana, con la apertura gubernamental, tanto a nivel nivel judicial, nivel legislativo y niveles estatales y locales. Entonces, pues voy a tratar de hacer un poco de justicia con esta breve semblanza. Espero haberlo hecho bien, pero yo creo que es importante destacar todo lo que voy a comentar a continuación. La maestra Mari Carmen Nava Polina es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con especialidad en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en ciencia política por Washington University. Es maestra en negociación y mediación y es doctoranda en negociación y mediación por el Instituto de Mediación de México. Cuenta con 30 años de experiencia en temas relacionados con el poder legislativo, transparencia, partidos políticos, apertura institucional, democracia, derechos humanos y administración pública. La maestra Nava cuenta con cerca de 300 publicaciones en revistas especializadas sobre estos temas. Ha colaborado durante 14 años desde la sociedad civil, por 20 años desde instituciones públicas y casi 10 años con medios de comunicación. Ella es fundadora de Visión Legislativa, una organización que surgió en el 2009, cuya misión es contribuir al conocimiento y al fortalecimiento de la democracia a partir de la investigación aplicada. Cuenta con publicaciones también en medios muy prestigiados como la revista Nexos, Reforma, El Universal, Este País, Voz y Voto, La Silla Rota y Animal Político, donde tiene un blog. Ha impartido cursos, talleres, clases y conferencias sobre apertura institucional, derechos humanos, perspectiva de género, construcción de paz positiva, integridad, rendición de cuentas, legislaturas y parlamentos, partidos políticos, transparencia, acceso a la información, combate a la corrupción en instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, el Colegio de México, el ITAM, la Universidad Iberoamericana, el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Ciencias Políticas, ambos de la UNAM. Y desde luego en una red con la que compartimos, somos compañeras, que es la Red por la Rendición de Cuentas. Es integrante también del Consejo Consultivo Mujeres Líderes de las Américas. Es consejera del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad y también es integrante de diversas redes como la Red Internacional de Justicia Abierta, la Red Académica de Gobierno Abierto, la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, la Red de Politólogas, la Red Internacional del Círculo de Mujeres de Paz, la Red 50+1, Mujeres por la Transparencia y Mujeres Observadoras Electorales. Ella fue condecorada por Mujeres Líderes de las Américas en 2021 como ícono de integridad mujeres. Actualmente es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y concluye su encargo en el 2025. Pero de lo que lleva de su gestión, cabe destacar que estuvo al frente de la Coordinación de Gobierno Abierto y Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia. Actualmente, durante su gestión, se encuentra desarrollando la Agenda de Estado Abierto, que pasa por justicia abierta, gobierno y parlamento abierto y datos abiertos, con un enfoque en grupos en vulnerabilidad, derechos humanos y género. Además, coordina temáticas de estudios aplicados en programas y acciones sociales durante la pandemia, la reconstrucción, el agua, apertura en la línea 12 del metro, cuarentena en transparencia, diagnósticos de accesibilidad y de apertura, y también en materia de transparencia proactiva y evaluación de transparencia de la capital del país, con énfasis en información que impulse la integridad, contratos públicos y programas sociales y género. Como ustedes ven, tenemos a una invitada de primera que tiene mucha experiencia en los temas y que estoy segura que su intervención y su exposición nos va a ser de mucha utilidad
para nuestros ejercicios. Muchas gracias, Mari Carmen, por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros. Siempre es un placer estar contigo, aprender de ti. Y pues sin más, te cedo la palabra. La verdad es que estoy muy contenta de estar en Mérida. Tiene una tierra preciosa y bueno, ni qué decir de su gente. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir ejercicios y acciones de apertura y como todas tenemos los mismos retos enfrente. Muchísimas gracias, comisionada presidenta, colega, también por supuesto al comisionado Carlos, en fin, y muy contentas de estar con un activismo de tantos años también, Pablo, de verte al frente de estos temas de transparencia y con un empuje que no hay manera de que las cosas mejoren sin personas que sean líderes en estos temas y convencidas. Y creo que pues es parte de poder aprovechar entre las distintas comunidades este valor público. Muchísimas gracias, Lisbeth, también pues por la extensa presentación. La verdad es que ya cuando me pongo a pensar así de, ya han pasado tantos años, digamos, y cuando le damos contenido a los años que vamos ejerciendo de manera profesional, desde donde estemos paradas, creo que es lo que nos puede dar mucho mayor satisfacción. A mí me gustaría, pues traigo un material que quisiera compartirles. Por supuesto, siéntanse en la confianza de si quieren tomar alguna pregunta durante la exposición. Yo siempre creo que son las mejores preguntas, ¿no? Las interrupciones. Y bueno, también creo que nos planteamos los mismos retos y lo comentábamos hace unos momentos de cómo nos topamos a hacer apertura institucional desde distintos ámbitos de acuerdo a los retos que tengamos en comunidades, en las instituciones públicas y en la sociedad. Así que le quisimos titular justo Estado abierto en acción, porque no hay manera de tener apertura institucional si no nos movemos, si no mostramos interés, si no hay esta parte de plantearnos retos. Bueno, por ahí creo que se refleja, ¿verdad? Se refleja un poco. Pero bueno, aquí les voy a contar un poquito qué es lo que traigo. ¿Por qué queremos apertura institucional? Nos encantaría estar en instituciones públicas que ya estuvieran abiertas, es decir, que ya incluyeran la participación, que ya tomáramos decisiones apegada a las necesidades que realmente tienen los grupos, las comunidades, las personas. Sin embargo, ese es el reto pues, del Estado literal a través de los siglos, de cómo podemos ser más asertivos, más sobre todo contundentes en el alcance de resultados. Entonces, ¿por qué tenemos y por qué hablar de apertura institucional? Hay enormes retos en materia de democracia, sobre todo se detonó mucho con lo que vivimos en la pandemia por 3 años, de que hubo retrocesos en todo el mundo de los niveles de participación, de la identificación de las personas con las instituciones públicas. Entonces, creo que tenemos ese común denominador desde cualquier país en el mundo, que ha habido avances agigantados de las autocracias, de los retrocesos en derechos humanos. Entonces, la apertura institucional es una herramienta que tendría que ser contundente para avanzar en los procesos democráticos. Y bueno, pues por ahí les invito a consultar una base de datos, la más grande en el mundo, que se dedica justo a medir los niveles de democracia, que es Variedades de Democracia. Es sobre todo un ejercicio académico donde tienen mapeado en distintas partes del mundo, de todos los países, y hay una base de datos monumental sobre más de 100 años de historia y cómo medimos la democracia
desde los distintos contextos. Entonces, por ahí les seleccionamos justo un mapa, pero bueno, para quienes quieran aprovechar este material, es todo abierto y van presentando distintos capítulos sobre si ha aumentado la participación de sociedad civil, si ha aumentado o reducido el ejercicio de libertades, en fin. Entonces, tenemos aquí el gran, vemos los países del lado derecho de que pasaron, se redujo a 14 países, ¿no? La democratización y cómo el incremento de población que vivimos en autocracias, es decir, con bajos estándares de aplicación y respeto de derechos humanos y de libertades, se ha incrementado. Estamos hablando que 7 de cada 10 personas viven en el mundo en autocracias. Entonces, el reto de la apertura institucional, aquí me gusta siempre ir como de lo macro a lo micro, a nuestra casa literal, cómo podemos aprovechar y estar ciertas que al tener también esta perspectiva más amplia mundial, nos ayuda, pues no sé si a incrementar así como el pesimismo, ¿no? O también viéndolo del lado opuesto, a aprovechar los retos y las respuestas que se van teniendo desde los distintos países, porque estamos viviendo todas lo mismo. Entonces, también tenemos otro elemento que la apertura institucional contribuye, si es que se realiza de manera genuina, permanente, cotidiana, a incrementar los índices de paz. Incluso hay distintas métricas que ustedes seguramente ya conocen, como las métricas del gobierno abierto. Hace poco se presentó también The World Justice Project, el índice del Estado de Derecho, y que ahí lo que se valora es cuánta legalidad hay en las decisiones de las personas, de las autoridades, perdón, y el respeto a derechos humanos, en fin, todo eso impacta a la calidad y evidencia de la paz que tengamos en nuestra respectiva comunidad. Y como pueden ver ahí distintos colores, sobre todo los que están en rojo, son los que pues estamos en más gravedad, ¿verdad? En la parte mexicana. Y aquí pues son una serie de retos, claro, del todo el tinglado del Estado, de sus instituciones, Poder Judicial, Legislativo, si son realmente contrapesos o no, de los ejecutivos y de los distintos niveles de gobierno que vamos justo viendo, ¿no? Entonces, por ahí pues ya ubicamos a Yucatán en azulito, ¿no? Pero vamos justo teniendo, y pues aquí este mapa, como les comentaba, el índice también de Estado de Derecho, pinta como estamos con el calentamiento global, ¿no? En amarillo. Entonces, realmente las alertas a nivel mundial son espeluznantes y por eso me parece que tenemos el gran reto de ser mucho más contundentes, puntuales, asertivos en términos de, pues de lo que necesitamos de apertura institucional. En fin, por ahí les pasamos y vamos a la acción en cómo podemos realizar apertura institucional desde distintos modelos. A mí me gusta mucho hablar de modelos porque tenemos tantas realidades como comunidades, sociedad, incluso distintas etapas históricas y las necesidades son, por supuesto, dinámicas, van cambiando, van adecuándose, en fin. Entonces, aquí les traigo algunos, que es la Alianza por el Gobierno Abierto, donde México fue país fundador. También hay una convocatoria de OGP local, donde ustedes también están trabajando, también convocados por el modelo y los pasos y el estándar de la Alianza de Gobierno Abierto a nivel internacional. Está también el modelo que se impulsa a través del IFAI, ahora INAI, del Sistema Nacional de Transparencia, con los secretariados técnicos tripartitas, que es el componente de sociedad civil, autoridad y garantes, ¿no? También está el gobierno, perdón, modelos desde la academia, que de GovLab fue una iniciativa que nació de la Universidad de Nueva York y sobre todo también buscan generar apertura a través de convocatorias muy focalizadas, sobre todo trabajando con iniciativa privada y con empresas.
Entonces, ustedes si hacen un googleo en internet van a encontrar materiales bien interesantes que también les pueden ser útiles para activar la apertura institucional. Y bueno, por aquí, ¿qué entendemos de apertura institucional? O sea, creo que cada una podemos tener nuestro propio concepto, nuestro propio entendimiento y eso es muy válido. Sin embargo, cuando tenemos ya una mesa de diálogo, lo ideal sería poner la carta sobre la mesa y decir, bueno, pues apertura institucional, yo lo resumo como algo bien sencillo, que es el baile entre la sociedad y las instituciones, donde ese baile nos puede llevar a distintos ritmos, a distintos lugares, con distintas duraciones y también con el disfrute o el padecimiento, ¿verdad? Diferenciado. Entonces, la apertura es cómo conversamos instituciones y sociedad y entonces ya tenemos ciertas reglas, ¿no? Al momento de tener una conversación. En el caso de Ciudad de México, nos hemos dado a la tarea de poder adoptar y adaptar el pensamiento de diseño en un modelo particular y propio que ha sido impulsado desde mi gestión, que es el modelo de apertura por diseño. Y tiene distintos pasos que son, insisto, desde el modelo de innovación, de pensamiento de diseño, y lo que aquí buscamos es, sobre todo, generar apertura a través de la identificación de necesidades de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos reunimos a una mesa sin tener un menú predefinido, digamos, por decirlo de alguna manera, porque todos, o sea, las necesidades son inmensas y más en un país donde estamos hablando que 1 de cada 2 personas viven en circunstancias de pobreza. Entonces, las necesidades pueden ser inagotables, por supuesto, y todas muy válidas. Sin embargo, cuando trabajamos con una agenda definida previamente temática, eso nos va a facilitar, yo lo veo mucho en la parte comparando como de agendas legislativas, cuando buscamos promover alguna reforma o alguna ley, vamos haciendo las alianzas de acuerdo a las temáticas que exponemos en esas reformas o que queremos conseguir. Entonces, las alianzas se tejen de acuerdo al tema que se quiere trabajar. Esa focalización nos permite reconfigurarnos de maneras bien innovadoras, a veces sorprendentes, y creo que esa parte es, pues les invito por supuesto a probar, porque no solo llegamos a la mesa con la intención de queremos apertura, sí, pero hacia dónde y cómo y tal, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de ir como depurando y priorizando esas necesidades. Nosotras hemos trabajado sobre todo también con mesas multiactor, multinivel, es decir, con personas que quieran, e instituciones por supuesto, trabajar en distintos niveles de gobierno, distintos niveles de gestión, incluso con redes internacionales. Entonces, ustedes pudieran llegar a conformar una mesa, por decir, el municipio de Mérida con el garante de transparencia, más si van a trabajar, no sé, una cuestión de población indígena, con la institución a nivel federal que trabaja con este grupo de población. Entonces, pueden hacer mesas multiactor, multinivel, porque el aprovechamiento y sobre todo de la inteligencia colectiva es el principal factor en este caso, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hablar de 5 elementos de apertura institucional. Para mí, digo, y esa es una perspectiva muy personal, es que no puede haber apertura si no hay transparencia y rendición de cuentas, si no hay integridad y prevención y conflicto de intereses, si no hay un lenguaje sencillo, memoria y archivo y participación y cocreación, que por ahí es la parte que no se ve, ¿no? El corazón prácticamente, y lo veníamos comentando con Lisbeth hace unos momentos, el corazón de la apertura institucional es la sociedad sí o sí. O sea, si no hay sociedad, no hay apertura. ¿Por qué? Porque podemos tener muy buenas ideas desde las instituciones públicas, pero si no hace sentido al tejido con una necesidad concreta de las personas o las comunidades, podremos quizá estar haciendo otro tipo de políticas públicas, en fin, muy valiosas, pero no necesariamente derivadas de lo que espera la sociedad de nosotras como instituciones.
Entonces, aquí, digamos, me voy a ir un poquito más rápido por la parte del aprovechamiento del tiempo y también de irnos directo a las acciones y a la forma, algunos ejemplos que tenemos de cocreación. Nosotras también hemos ido tejiendo la apertura institucional con dos acercamientos. Uno, derechos humanos sí o sí, que tengan esta parte de enfoque en grupos en situación de vulnerabilidad, y también la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, o sea, porque son nuestros asideros, digamos, mundiales para tener una misma narrativa colectiva y que entonces podamos decir, bueno, el ejercicio o el plan de acción que estamos construyendo desde Mérida se inserta en la Agenda 2030 de tales temas y también toma los derechos humanos y los grupos en vulnerabilidad que son tales, y entonces lo vamos, o sea, vamos como haciendo ese filtrado de con quiénes y cómo queremos trabajar y sobre todo qué vamos a aportar, porque creo que aquí algo que nos encanta en Apertura cuando hay buenas prácticas y también cuando hay grandes fracasos es compartirlos, porque los fracasos también nos ayudan y muchísimo a tener estos aprendizajes colectivos. ¿Qué necesitamos hacer mejor? ¿Cómo podemos en las experiencias positivas, constructivas? Lo que nos da es la mejor carta de recomendación, que es la de boca en boca. O sea, sí, no hay mejor campaña que la experiencia vivida de un diálogo fructífero entre las instituciones públicas, y yo vengo de alguna comunidad. Entonces, digamos, ese es nuestro asidero y a eso voy con la replicabilidad. Y no solo que sea replicable una buena experiencia, sino también que tenga una adaptabilidad. ¿Qué significa eso? Que yo, si veo una buena práctica, y por ejemplo en Mérida tuvieron un ejercicio exitoso de apertura, se pueda volver a replicar o algo similar en Coahuila, ¿no? Porque ustedes tuvieron y hablaron bien de esa experiencia, entonces sí tenemos un cambio y una mejora. En ese sentido, la parte de construcción y abonar a la paz positiva, es decir, alguna vez me dijeron, bueno, yo misma lo pensé cuando primero tuve este acercamiento a esta parte de construcción de paz, que la paz, pues, no hay paz negativa, ¿no? O sea, todo el mundo pensamos, no, pues es que es toda positiva. Sin embargo, hay una distinción en que si la paz es impuesta, es una paz negativa, que es lo que aplicamos cuando hay guerras, cuando hay confrontaciones. Entonces viene un tercer interventor y dice, no, a ver, estate quieto, ¿no? Entonces el manazo en la mesa es esa paz negativa, y la paz positiva es la que se adopta, la que se vive, se reproduce y se comparte de boca en boca entre las personas, las comunidades, los grupos y los países. Entonces, estamos hablando que cuando ya esté interiorizado, cuando ya lo viviste, entonces lo puedes reproducir y lo puedes compartir, y entonces ya es mucho más orgánico, o sea, no es algo impuesto. Entonces, cuando hacemos cocreación y tenemos diálogo exitoso, es lo que podemos construir. O sea, y claro, con el alcance respectivo, porque a lo mejor logramos pacificar en el mejor de los sentidos por este aprendizaje cultural una comunidad muy chiquita, pero ahí, o sea, ya si lo vemos a nivel sistémico, lo vamos a poder reproducir con la comunidad vecina, con la familia de al lado. O sea, creo que no hay esfuerzo menor en términos de la apertura institucional. Y algunos de los materiales que tenemos, que hemos ido co-creando, ya sea con distintas instituciones, desde comunidades anticorrupción, desde la academia, desde lo que vivimos durante la pandemia, es que tuvimos este aprovechamiento de hacer co-creación pues, en instancias sin límite, porque nos reuníamos y nos seguimos hasta la fecha reuniendo con comunidades de otros países, de otros ámbitos profesionales o institucionales. Y entonces la colaboración se puede tejer, pero hay que tener reglas claras. O sea, si no, pues nos reunimos a chacotear un poco y la pasamos bien, pero difícilmente vamos a tener un producto o un resultado que pueda ser medible, reproducible, verificable.
y en ese sentido hay una metodología que realizamos y que fue aprobado en su momento en la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, que es la metodología de trabajo de los grupos de cocreación. Entonces, ustedes pueden llegar a descargar esta metodología, por supuesto, y ahora les cuento porque esta parte de mesas colaborativas que buscan aplicar estos 5 elementos que les contaba, nosotras en Ciudad de México lo aplicamos incluso en el modelo de OGP local, que ya les contaré, pero digamos, esa mezclar, ese combinar, ese aprovechar los materiales que ya se tienen en distintas comunidades es la idea, o sea, no inventar quizá el hilo negro, aunque a veces sí, y cuando lo inventemos entonces innovamos y empujamos más, pero creo que uno de los grandes factores, ahí ya lo voy a decir más como mexicana, ¿no?, que me encantaría que viéramos más seguido es trabajar en colaborativo, en complementariedad, en respeto, en reconocimiento, porque eso nos va a llevar mucho más lejos que si trabajamos en lo individual. Entonces, por eso hablo un poco combinado en este aprovechamiento de la caja de mesas de cocreación, la metodología, perdón, que lo aplicamos en las mesas de OGP local, porque todas fueron grabadas. Hay un sistema para poder también aprovechar y hacer las votaciones durante las sesiones, entonces no hay de, oye, pues platícame, pues, igual y mira, te platico, pero aquí está el video, lo puedes checar, ¿no? O sea, sí, como sociedad civil o alguna institución no estuvo presente en esa reunión de cocreación, entonces pueden revivir la historia, en fin, y no hay manera que haya como ese teléfono descompuesto, ¿no? O sea, de contar las historias que es humanamente, son los retos que tenemos, ¿no? Como estamos en este mismo salón, pero cada una nos vamos a llevar una perspectiva y un aprendizaje bien distinto y eso es natural. El chiste es que cuando ya tenemos justo un video que nos permite tener una memoria y archivo y también generar confianza, porque escuchamos el diálogo que se dio y quién votó cómo y quién aportó qué, eso nos va a tener también con mucha, pues eso, confianza e incluso te genera pertenencia, porque entonces dices, bueno, pues ya me puse al día y voy a aportar a la siguiente reunión sin que necesite, digamos, de la perspectiva de la persona que sí asistió, ¿no? Y aquí les digo, está el sistema de votación, cómo se tiene que hacer la publicidad de las mesas, cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de quienes integran las mesas de cocreación, cómo puede justo tener convocatorias siempre visibles, ¿no? Cuáles son los grupos de trabajo, cómo nos dividimos, en fin. Entonces, les invito a bajar esa metodología que la verdad es que está buena. Y también, claro, nada está dicho, o sea, que eso es lo que me gusta mucho en Apertura Institucional. Todo es orgánico, todo en ese sentido va teniendo una propia evolución. Cuando probamos y tenemos una receta, nos percatamos que a lo mejor cuando la aplicamos en tal mesa de cocreación, pues tenemos otras ideas y la vamos avanzando, la vamos retroalimentando y de eso se trata también. En este caso nosotras trabajamos mucho en el modelo de apertura por diseño a través de la red de Ciudad en Apertura. Ya tenemos 2 generaciones, tanto la primera 2021-2022 y la segunda, perdón, y la primera de 2019 al 2021. Entonces, como ustedes pueden ver, ha estado integrada por sectores diversos, tanto desde academia hasta empresas, hasta alcaldías, estados, redes de sociedad civil y también redes internacionales, en un caso en varios que les voy a comentar. ¿Qué es lo que hemos alcanzado? Algunos de los ejemplos de esta red, que es… Tenemos, y la focalización que hicimos es trabajar con mujeres que estuvieran privadas de libertad, mujeres tanto cis como trans, para poder acercarles tanto el ejercicio de derechos humanos como el acceso a la información. Todas necesitamos información, a veces no sabemos que así se denomina, pero para salvaguardar, para enterarnos de una beca, para saber cómo podemos
estar en un proceso de reinserción si ya salimos a libertad, cómo podemos aprovechar y regenerarnos mejor como sociedad. Entonces, nosotras entramos con esta línea de trabajo de mujeres en reclusión, en reinserción y con sus familias, tanto las sociales como las de consanguíneas, porque ahí lo que vamos haciendo es fortalecer en estas, digamos, círculos concéntricos donde vamos reproduciendo esa experiencia. Y esta caja de herramientas Mujeres Resilientes que le denominamos, lo que busca es a través de la creatividad, de la asesoría jurídica, del aprovechamiento incluso de amnistía, dar capacitación en materia justo laboral, porque y sobre todo las mujeres, digo, ahí hay cifras muy terribles en el caso mexicano, que 7 de cada 10 mujeres privadas de libertad están sin una sentencia, y prácticamente también esa misma cifra son mujeres que tienen escasa educación básica, es decir, no han terminado la primaria. Y si le sumamos que, a diferencia de los hombres que están privados de libertad, las mujeres no tienen un colchón emocional externo, lo pierden prácticamente todo. Encima, la mayor parte de ellas están por violencia en sus familias, sobre todo pues generada por hombres, ¿no? Entonces, hay una acumulación de vulnerabilidades monumental, por eso nosotras decidimos, desde la Red Ciudad en Apertura, trabajar con ese grupo muy focalizado, que es lo que les comentaba del símil de las agendas legislativas. ¿Qué queremos? ¿A qué grupo queremos llegar? Y entonces vas como tejiendo, sí es muy pequeñito, pero a la vez es muy potencializador, porque insisto, también las redes sociales, generalmente quienes le dan más dinamismo, pues son las mujeres, ¿no? Y si sumamos a que 1 de cada 2, poquito más, somos mujeres a nivel mundial, pues el efecto potencializador es mayúsculo, ¿no? Entonces, esta caja Mujeres Resilientes la presentamos, por ejemplo, en el Congreso Mundial de Mediación en Sucre, Bolivia, que fue el año pasado, justo con la idea de poder tener esa replicabilidad en otros países. Entonces, nosotras desde la Red Ciudad llegamos a ese producto, digamos, y también quizá, o sea, si en Bolivia lo toman o en cualquier otra comunidad, ustedes en Yucatán, en fin, me encantaría, por supuesto, pueden llegar a otro aprovechamiento con la misma sociedad civil que está. Es decir, creo que a veces no nos percatamos y cuando volteamos a ver, realmente hay más coincidencias en sociedades, en organizaciones de sociedad civil y también en instituciones públicas, porque a nosotros nos ha pasado todo el tiempo, que queremos lo mismo, que no sabemos que está ahí al lado y que basta con empezar justo una conversación. Entonces, muchas veces la apertura institucional, digo, aquí no me clavaré en eso por el tiempo y tal, y porque no es la idea, pero hay distintos como niveles. A veces incluso hay la prestación de un servicio público que no se conoce y que es súper necesario porque lo trae sociedad civil como una exigencia. Y sin embargo, de repente viene la institución pública y dice, ¿qué crees? Que entre las canicas que puse en la mesa está ese servicio que ya doy, pues sí, pero pues, nadie sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo? A lo mejor hay una acción de apertura institucional que solamente es visibilizar y difundir. Y no, o sea, entonces, a eso voy con que no necesariamente necesitamos así como simbrar al Estado, a lo mejor es únicamente aprovechar lo que ya se tiene, pero hacer este tejido entre necesidad y prestación de servicio o una política pública que ya está generada. Entonces, parte de los materiales que tiene esta caja es qué trámites se pueden hacer para cambio de identidad de género. Estamos, ya terminando el mes de junio, que es toda la parte de visibilidad y respeto a la diversidad. Y la identidad de género también es un derecho humano. Entonces, generalmente no lo asociamos con ello y muchas veces es nada más, oye, facilítame, dime dónde voy a cambiar mi acta, ¿no? Mi acta primigenia. No sé dónde, no sé con quién. Entonces, por ejemplo, esta guía
la tejimos con Secretaría de Gobernación a nivel federal, porque también ellos tienen, pues claro, toda la parte de concentración de CURP, ¿no? Entonces, nosotras tuvimos este tejido, por ejemplo, con Casa de las Muñecas Tiresias, que es también con una activista muy pues reconocida ya a nivel internacional, que es Kenia Cuevas, y justo lo que va haciendo es no solamente visibilizar una necesidad de una población con vulnerabilidades acumuladas y que encima tienen un promedio de vida muy corto, mucho más corto que la vida promedio de otras comunidades sociales, y pedir, exigir la garantía de sus derechos humanos. Entonces, bueno, es una de las cosas que nosotras hemos co-creado y que también, por ejemplo, pueden ustedes, si en Yucatán quisieran tropicalizar esa guía, es únicamente adaptar la normativa yucateca y facilitar los puntos de contacto de las autoridades, es decir, o sea, insisto, pues es aprovechamiento y replicabilidad. También tenemos una caja de herramientas de apertura en COVID, tenemos un protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo. Esto me gustaría focalizar un poquito más, porque cuando todas vivimos el sismo bueno, en el caso de Ciudad de México más 19S, pero ya pasaron 6 años, bueno, estamos por cumplir 6 años de haber visto cómo incluso comunidades oaxaqueñas, en fin, en distintas entidades federativas, ni qué decir de Morelos, Puebla, en fin, o sea, todavía vamos y las iglesias están olvidadas y están destruidas, pues porque todo cuesta, reconstruir nos cuesta. Y nadie a nivel mundial estamos ajenas al riesgo. Vivimos una pandemia, la compartimos, vivimos huracanes, en el caso de Yucatán, o sea, vivimos la carencia del agua, vivimos el calentamiento global, también las guerras. Y lo que hace este protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo es mapear en materia de acceso a la información qué hay. ¿Qué necesito para prevenir un riesgo y no pasármela mal si mañana hay huracán y que no se me apaga la información porque necesito salvar la vida con al menos estos 5 datos, ¿no?, que las autoridades tienen que dar? Entonces, este protocolo se articuló prácticamente en mesas de co-creación de casi 2 años y distintas comunidades de práctica también, academia, anticorrupción, transparencia, por supuesto gestión de riesgos, que esa es una comunidad pues que dominan la parte de gobernanza ante riesgos, que se oye es extraño y complejo, sin embargo es nada más cómo no morimos en el intento, ¿no? O sea, cuando tenemos un riesgo, cómo de verdad no morimos en el camino, eso es gobernanza ante riesgo. Y cómo nos articulamos mejor para poder dar una respuesta. O para, si no la pudimos dar y prevenir, ¿cómo podemos reaccionar cuando estamos viviendo una emergencia, un riesgo? ¿Y cómo podemos recuperarnos cuando ya pasamos el riesgo? Entonces, aquí, por ejemplo, estuvo articulado y participando GIS, que es una red alemana que se dedica también a generar gobernanza en distintas agendas, tanto de construcción de instituciones sólidas y democracia, como de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Trabajamos con CENAPRED, que es la autoridad a nivel nacional de protección civil, y bueno, una serie de personas, organizaciones que estábamos sobre todo interesadas en esta agenda común, que ya no queremos vivir lo mismo, o sea, estamos ciertas que todas necesitamos lo mismo cuando vivimos un riesgo, no importa si somos de organización o de una institución o desde la empresa privada, o sea, somos personas y eso nos hermana en el sentido de vivir un riesgo. Entonces, este protocolo lo que concentra, que de hecho por ahí dejamos en la mesa y les trajimos unos códigos QR, pero es ya impreso y que también pueden ir adaptando. Bueno, el protocolo dice que hay que construir un catálogo de información de interés público. ¿Cómo lo construimos? Bueno, pues a lo mejor ustedes en Yucatán quieren adoptar y hacer este catálogo de información pública. ¿Para qué? Para prevenir el riesgo cuando lo vivimos. O sea, ¿qué información sí necesitamos para prevenir
ante un huracán cuando aparezca, en fin. Y esta parte de aterrizar con información, con transparencia y con apertura, este protocolo es algo que se puede hacer. O sea, ya digamos el gran cascarón de qué necesitamos es lo que se incluye en el protocolo. El contenido, la tropicalización, la necesidad ad hoc, ya cada una la adaptamos. Nosotras, por ejemplo, estamos trabajando en Ciudad de México rumbo al coloquio de reconstrucción abierta de este 2023, que va a ser en septiembre 5, el catálogo de interés público con personas damnificadas con el sismo del 19S. Entonces, ¿cómo podemos armar eso? Y, por ejemplo, otra de las disposiciones que dice el protocolo es, ¿cuál es tu mapeo de actores? Tienes que hacer un mapeo, o sea, a ver, necesitamos al sector salud, necesitamos al garante de transparencia, necesitamos, ¿a quiénes? O sea, pensémoslo antes de vivir el riesgo para poder reaccionar cuando estamos frente a él y entonces tener esa articulación acertada de respuestas tanto públicas como privadas. Entonces, este protocolo, la verdad es que nos sentimos muy orgullosas quienes formamos parte de él. Les vamos a dejar igual la presentación para que la puedan ver como ya en pantalla y con más tranquilidad. Y entonces puedan justo aprovechar. Por ejemplo, también estamos acostumbradas a cuando hablemos de apertura institucional, gobierno abierto, justicia abierta, en fin, lo asociamos con procesos digitales y datos abiertos o conectividad, y no necesariamente. Sí facilita el análisis, el diagnóstico, en fin, planeación, políticas públicas, pero también necesitamos sí o sí la cuestión digital, análoga. Entonces, ¿por qué? Porque pues México también es muy complejo, estamos en comunidades que son remotas, que no necesariamente hablan nuestro mismo idioma, nuestra misma lengua. Entonces, ¿cómo vamos a acercar en datos abiertos a comunidades que hablan en maya? Pues no, o sea, tenemos que vocear, pero también ahí se hace apertura, porque si regresamos al proceso del baile, la comunidad habla con su municipio o con el gobierno del estado, o si son recursos federales, pues para solicitarlos, en fin. Entonces, aquí, por ejemplo, una de las cosas que quería resaltar es los simulacros en materia de apertura de información. Con Guillermo Cejudo, que es académico del CIDI y quien ha concentrado también las métricas de gobierno abierto, con él hablábamos justo de este protocolo, de tener un protocolo. Una vez que vivimos el sismo, dijimos, es que ya que no se apague la luz cuando algo pasa, ¿no? La luz de la información, quiero decir, porque es nuestra materia. Y bueno, pues aquí van a poder ver justo en este protocolo esos tips que ustedes pueden llegar a tomar, y si lo hacen, por favor avísenos, invítennos, les damos tips, en fin, o sea, porque lo que queremos es justo eso, o sea, la replicabilidad. Y terminaré comentando, porque ya estoy por el tiempo, que estamos por terminar la caja de herramientas de derechos humanos y derechos político-electorales, también co-creada a través del acceso a la información, con alguien que ha trabajado el DAI increíble, que es Samuel Bonilla, que también a través de Transparencia para Todos lleva 20 años ya, justo socializando este derecho humano, que es el del acceso a la información. Entonces, trabajamos con ellos y también sociedad civil, con el INE, trabajamos varias cosas igual, para poder facilitar el estar informadas para tomar una decisión, para saber por quién votar, en fin, y sobre todo para personas que están privadas en libertad. En el caso de Ciudad de México, también en este año se hicieron ejercicios de presupuesto participativo, donde las personas privadas de libertad podían hacer una propuesta, pero claro, para hacer una propuesta primero tienes que saber que tienes ese derecho, ¿no? Y luego, ¿cómo lo vas a manifestar? ¿Cómo vas a proponer? Entonces, esta caja de derechos humanos y derecho político electorales lo que pretende es justo eso, o sea, a través del acceso a la información, cómo vamos facilitando la credencialización, cómo podemos tener una guía de procedimientos de ejecución de sentencias, porque, pues claro, con toda esta parte del uso del lenguaje sencillo y accesible,
Cuando son documentos jurídicos, solamente las personas que los hicieron o las autoridades los entienden. La persona que está recibiendo una sentencia, no hay manera de que, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acercar en palabras muy sencillas de qué se trata una sentencia y cómo se ejecuta? Entonces, aquí hay, por ejemplo, también otra cosa que co-creamos, que es la guía de recomendaciones para hacer ferias de empleo, de servicios y programas sociales, sobre todo con inclusión. Entonces, aquí hicimos, por ejemplo, un cuestionario que diseñamos en co-creación y lo aplicamos sobre todo en empresas privadas para cómo generar ferias con ese objetivo de poder hacer inclusión y poder ir dirigido a personas privadas de libertad o bien personas de diversidad. Entonces, hay una serie de protocolos de respeto, de inclusión, de cómo utilizamos el lenguaje para generar empatía o no, o distanciarnos más, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que podemos tener justo en la mesa, y es la parte atractiva que a mí me encanta, es cómo podemos aprovechar la inteligencia colectiva y la experiencia que tenemos desde nuestras respectivas comunidades y compartir, claro, con ciertas reglas, ¿no? Con un orden, qué queremos, con quién nos vamos a dirigir, a qué grupo concreto vamos a estar enfocado, hablando, en fin. Entonces, creo que esos son algunos de los tips que yo pudiera compartirles de apertura institucional. Y hablo de apertura y de estado abierto porque también pues muy contentas de ya tener una reforma en el Sistema Nacional de Transparencia, que pasamos ya de la narrativa de gobierno abierto a estado abierto. Nos llevó prácticamente 3 años de reflexión y de maduración de este concepto. Sin embargo, también tenemos ese gran plus. Entonces, ya podemos incluir, por supuesto, partidos abiertos y esa exigibilidad, sobre todo, ¿no? Poder judicial abierto, parlamento abierto, en fin. Entonces, creo que tenemos ese aprovechamiento. De nosotras depende mucho el avance de la democracia sin dejarlo a los tomadores de decisiones. Creo que regresar el poder a quien lo tiene, que es la sociedad, es algo que sí nos tenemos que tatuar, sí o sí. O sea, la apertura institucional se genera, tengamos un plan, tengamos un modelo o no. El chiste es que tengamos una conversación con las autoridades y la apertura, el corazón, insisto, es la sociedad y somos todas. O sea, finalmente ahorita somos, bueno, en mi caso, por ejemplo, persona servidora pública, mañana, no sé, a lo mejor estoy desde una iniciativa privada, en fin, pero siempre vamos a tener ese tejido colectivo que es la sociedad y es la comunidad. Entonces, mientras tengamos presente eso, no hay límite. O sea, el límite es nuestra creatividad, ¿no? Y nuestras ganas de aportar y también nuestra focalización. Y siempre tener resultados, tener algo que contar, insisto, un fracaso o un logro, o sea, siempre es bienvenido. Así que, pues, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. La verdad es que muy contenta y, bueno, espero no haberme excedido mucho del tiempo. Aquí estoy, cualquier cosa. Muchísimas gracias, maestra María del Carmen Nava Polina, por esta excelente información, y queda abierto el espacio para preguntas y respuestas o comentarios en su caso. Pueden levantar la mano, el maestro Pablo. Muchísimas felicidades, María Carmen, de verdad. Creo que sí, esto lo tenemos que aplicar, lo tenemos que usar acá en el ayuntamiento y en Yucatán, ¿no? Yo te quería comentar que esto de la apertura institucional es muy interesante. A mí me ha tocado, porque además de que estoy en el ámbito de transparencia, tengo mi despacho jurídico. Y entonces ya me han tocado varias sentencias, ¿sí?, con perspectiva de infancia, ¿sí? Y son algunos jueces que por voluntad propia agarran la sentencia y le dan un lenguaje infantil, lúdico, incluso, y incluso piden hablar con el niño para explicarle de una forma muy al estilo de los niños, al lenguaje infantil, y yo creo que esa es una gran apertura, ¿sí? Nosotros en el Ayuntamiento de Mérida igual, cuando llega alguna solicitud en lengua maya,
Nosotros, bueno, nos las mandan por escrito, pero pues yo siempre he dicho, ¿no? Quien escribe maya, escribe español, sabe leer también español, entonces espero no equivocarme. Entonces nosotros lo que hemos hecho es mandarles un audio en lengua maya, porque pues si alguien le hizo la solicitud, pues lo mejor es que vaya directamente en el propio lenguaje, ¿no? Muchas felicidades. ¿Alguna otra? Bueno, pues aparte de agradecerte la interesante perspectiva que nos das del tema de gobierno abierto, yo quería entonces confirmar una de las conclusiones que tengo respecto a tu exposición, estimada Mari Carmen. Entonces, quiere decir que no hay una sola forma de hacer gobierno abierto. Es decir, que tenemos varias guías que tú nos presentaste, pero que la contextualización en la realidad política, social, ¿no?, de la comunidad en la que se pretende hacer un ejercicio de gobierno abierto es importante y hay que tomarla en cuenta. Entonces, quizá lo que nos estás diciendo es que probablemente lo que tenemos que hacer cuando intentamos realizar un ejercicio de gobierno abierto sería tomar como guía los documentos que tengamos, pero a final de cuentas tener la perspectiva de lo que tú llamas por diseño, apertura por diseño, perdón, es un nuevo concepto, me lo voy a aprender. Es así, me gustaría que nos ampliaras un poco más el tema. Gracias. Es que esta parte de sentencias, justo con perspectiva infantil y en lenguaje, es increíble. Compártanoslas, por favor. Porque sí, o sea, de hecho le comentaba a la presidenta Gilda, nosotros tenemos un cuento co-creado con una niña que es justo para poder socializar el derecho de acceso a la información. Entonces, es una ciclovía para Paula. Y lo que buscamos es, o sea, contribuir a tener sobre todo cercanía de derecho humano, de preguntar por lo público. Nos han dicho al momento que lo hemos aplicado a través de una cuentacuentos, de si los niños quieren preguntar por el tipo de aves que hay en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Y puedo? Pues sí, claro que sí, porque hay una autoridad que ve tal cosa y bla, ¿no? Entonces, lo que nos hemos topado con esta difusión del cuento es increíble. De hecho, nosotras estamos también con la Secretaría de Pueblos y Barrios Indígenas de la Ciudad de México, terminando la traducción a 5 lenguas indígenas de este cuento. Pero trata sobre una ciclovía para Paula. Para nosotras también era muy importante visibilizar el género, porque casi siempre hablamos, pues nuestro lenguaje de manera cotidiana es masculino. Entonces, visibilizar qué tema le puede interesar a una niña también potencializa y fortalece a las niñas. O sea, entonces creo que abonar a voltear a ver a las infancias es fundamental, porque ahí es donde decimos, bueno, pues la semilla que generé sí va a tener una repercusión. Y entonces, bueno, un poquito comentarles, y me encantará llegar a presentar, este cuento ni siquiera lo hemos presentado en público, lo hemos más bien como que a veces nos ocurre que hacemos, co-creamos y activamos. Decimos, no, pero es que hay que socializarlo también, pues porque justo es ahí donde vamos difundiendo, multiplicando el potencial de este tipo de materiales. Entonces, creo que eso es algo que pues, lo tenemos ahí en la tarea y por eso me interesaba pues, comentarlo al respecto, ¿no? Ahora, esta parte de uso del lenguaje sencillo y accesible es fundamental. Mi gestión como comisionada
me di a la tarea desde origen prácticamente hacer un diseño, de tener un rebote con personas externas de las decisiones o políticas que íbamos diseñando, en fin, en cotidiano. Y me acompaño de un consejo asesor de Estado abierto que es completamente proactivo, es decir, pues, o sea, no está marcado en ley, pero es abrir espacios cívicos. Entonces, una de las consejeras que ahora tengo la fortuna de tener es argentina y ha trabajado sobre todo en materia de justicia abierta con un lenguaje sencillo y claro. Hay una red internacional del lenguaje claro justo para poder como aterrizar esta parte jurídica y cómo podemos, sobre todo, estar sensibilizadas de cuando las personas tenemos un conflicto y un problema, acudimos justo a los poderes judiciales para resolverlo y nos topamos con la pared, o sea, porque no entendemos nada, o sea, necesitamos ahí un intermediario, y claro, es natural, pero a la vez, si como instituciones públicas podemos ser mucho más empáticas, sencillas, didácticas, pues siempre vamos a tener una experiencia mucho menos o más restaurativa cuando estamos en búsqueda de solucionar el conflicto que tenemos. Entonces, de cómo escribimos una sentencia o cómo vivimos el proceso y trabajar con la persona que está sufriendo esa circunstancia de conflicto, pues siempre vamos a abonar. O sea, aquí no hay de que, pues es que el magistrado no me instruyó. Pues yo como persona de su equipo tengo la disposición de tener un lenguaje un poco más sencillo, ¿no? Le puedo platicar a mi hermana o mi familia el trabajo que realizo de cotidiano o no. O sea, incluso a veces ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? Sí, no, pues es algo complejo, pero útil, ¿no? Pues sí, pero ¿de qué me sirve? O sea, yo en mi propia casa no estoy pudiendo llegar a decir la fuerza que sí tiene el uso de la información pública o de la apertura o tal. Entonces, y cualquier caso que sea, ¿no? Entonces, sí creo que esa parte de apostar a la claridad también es solventar el derecho a entender que tiene la sociedad y las personas. Sobre todo en España ha ido como muy en avance esta parte de socializar y con la pandemia más aún, porque teníamos retos de cómo ofreces los servicios que necesitas para salvar la vida en un lenguaje que te sea cercano a la sociedad, porque puedes hacer campañas increíbles, ¿no?, de prestación de servicios que nadie entiende, o que las personas están focalizadas a las personas especialistas del servicio de salud, pero no a la persona que no sabe si los síntomas que tenían eran de COVID o no, y luego si no está en tu lengua, y luego… Entonces, ¿cómo acercamos ese derecho a entender y realmente bajamos el Estado a la sociedad, que pues de ahí es su origen? Entonces, y en esa parte, y lo dejo con lo que me preguntabas también, Lisbeth, de ¿cómo podemos tomar, digamos, buenas prácticas o materiales de apertura institucional para realizar el ejercicio que ustedes tienen enfrente? Están en el articulado de su primer plan de acción, como lo comentaban, de gobierno abierto, bajo el modelo del secretariado técnico o de OGP local. Secretariado técnico. Ok, entonces… Por ejemplo, ese secretariado técnico, o sea, que ya tiene una conformación determinada y lo aceptable, lo válido, lo necesario de los modelos es que haya reglas, pues porque si no nos podemos a jugar fútbol con las reglas de béisbol y luego dices, pues ¿y cómo? ¿No? O sea, sí necesitas un paso a paso y por eso los modelos son muy valiosos. Sin embargo, sí podemos facilitar ese diálogo con otras herramientas y también eso es válido, por eso lo que les comentaba de la metodología que nosotras hicimos desde el modelo de apertura por diseño, porque te dice, bueno, ¿cómo votas? ¿Cómo grabas? ¿Cómo armas una agenda antes de llegar a la sesión? Nosotras en Ciudad de México nos topamos con el articular OGP local y entonces OGP, la Alianza por el Gobierno Abierto, sí te dice cómo hacer, más bien te dice los pasos, pero el inter del proceso no todo. Eso tiene sus pros y sus contras. Los pros es que innovas cuando lo aplicas
y el contra es que dices, chispas, es que no sé cómo y es mi primera vez y entonces ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, nosotras lo que hicimos fue utilizar justo esas herramientas, esa metodología que ya estaba para poder articular de manera más fluida las mesas y generar confianza. Hablaba de los fracasos, no sé si es fracaso o no, digamos yo lo veo como una pausa. Después de 3 años en Ciudad de México, una de las instituciones públicas que promovió este ejercicio dijo ya no quiero continuar. Entonces ya teníamos el primer plan de acción en este modelo ya realizado y todo, ya habíamos pasado a las mesas de co-creación y tal, y pues de repente dijo no, pues ya no quiero continuar. Entonces se interrumpió ese proceso de OJP local, sin embargo desde el Garante del Info de la Ciudad de México dijimos vamos a poner un micrositio donde hablemos de la experiencia del proceso, porque hay mucho valor y mucha generosidad por parte de sociedad civil de haber hecho aportaciones, brindado su tiempo, su capacidad y su inteligencia, y entonces también vamos a hacer una memoria de ese proceso de articulado de ese primer plan de acción de OJP Local Ciudad de México, que esperemos vea la luz en algún momento, pero digamos fue rico el articulado de las mesas de co-creación. Entonces vamos a llevar ese aprendizaje y esa voz de parte de sociedad civil, de qué aprendimos, qué volverías a hacer o qué evitarías. Demos, o sea, también ese testimonio y ese aprovechamiento para otro tipo de ejercicios de apertura. Entonces, y a veces en ese modelo, por ejemplo, que tuvo su pausa, son las mismas instituciones con las que trabajamos en la Red Ciudad en Apertura, por ejemplo. Entonces, claro, no es de que no haya quizá disposición, es que a lo mejor lo que ayudó es la focalización de la agenda, es quizá mi explicación que yo doy como comisionada, y entonces ya vamos diciendo, bueno, ¿cuáles son nuestras capacidades institucionales? Bueno, pues yo puedo tener estos servicios, puedo asignar esta cantidad de personas, servidoras públicas, porque también todo es finito, o sea, por parte del Estado. Entonces dices, bueno, o sea, sociedad e institución no podemos ad infinitum buscar resolver, quitar la pobreza, pues nos encantará, pero nos va a llevar algunas generaciones, ¿no? Y no solamente se deriva de un ejercicio de apertura. Entonces, creo que la gran clave que yo les podría decir es acotar, tanto en el tiempo como en las capacidades, y ser realmente honestas en términos de la institución pública yo puedo aportar tal cosa, la sociedad yo puedo aportar tales horas, yo puedo, bueno, hay que articular el plan en 6 meses, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus restricciones para que en base a eso ya tengan compromisos que sean asequibles y que no les lleve a la parte de frustración de chispas, no lo alcancé o me topé con la pared o así? Entonces, creo que aquí la gran respuesta para mí, el común denominador, sí o sí va a ser la transparencia, la memoria y el archivo, los 5 elementos que les comentaba. Porque sin eso podemos haber llevado un plan de acción que sea medible, que sea verificable, pero no tenemos comprobación de cómo nos articulamos y cómo dialogamos, o sea, no hay documentos. Entonces dices, si alguien quiere venir, pues yo ya no voy a hacer sociedad civil, o yo no voy a hacer academia, o ya pasé de institución pública a otra cosa, pero dejas el legado. Entonces creo que esa parte de tener esa replicabilidad es súper valioso. No lo echen en saco roto, está bueno, o sea, aprender y seguramente ustedes van a tener procesos muy exitosos y muchos aprendizajes. También creo que la gran valía es que conversen de ello una vez teniendo ya su plan, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen Nava Paulina. Y a continuación vamos a escuchar el mensaje del maestro Raúl Medina Cardeña, director de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado y representante del Gobierno del Estado ante el Secretariado Técnico Estatal. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradezco a la red GADI de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en Yucatán
por la organización del evento. Agradezco a la comisionada María del Carmen Navapolina por su generosa participación. Me da mucho gusto nuevamente tener la oportunidad de saludarla. Hace un año estuvimos compartiendo en el inicio de la Semana de Gobierno Abierto, si mal no recuerdo. Le agradezco que nos comparta sus experiencias, una experiencia enorme en el tema. Creo que va a ser de mucha ayuda en este momento que estamos nosotros atravesando. Agradecer también a Liz Estrada por la organización del evento, por la invitación y hacernos parte del mismo. Como saben, estamos metidos de lleno en el primer ejercicio de Gobierno Abierto en Yucatán y estamos en la antesala de las mesas de co-creación. El primer ejercicio y yo estoy seguro que nos va a dejar grandes aprendizajes y una gran experiencia. En el Gobierno del Estado estamos comprometidos con los procesos de apertura, tal y como lo han mostrado diversas mediciones a regional, INCO, etcétera. Que Yucatán se encontraba en posiciones altas, se empezó a ubicar en posiciones altas desde el 2021 hasta la fecha. Pero la apertura va más allá de la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo que esta administración busca en todo momento el impulso y la creación o una nueva forma de crear políticas públicas. Y esto no lo vamos a conseguir si no es de la mano de la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, trabajar en conjunto con ustedes. Es nuestro compromiso construir un Estado abierto y este será uno de los objetivos principales de cara al futuro, tanto para nosotros como para la sociedad. También uniendo, por supuesto, a nuestro órgano garante. Yo estoy seguro que pronto tendremos resultados muy positivos de todos los trabajos que hemos estado realizando, que vamos a realizar y pues ratificarles el compromiso por parte del Gobierno del Estado de Yucatán para trabajar en conjunto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Raúl Medina Cardeña, por su mensaje. Y a continuación, escuchemos a la comisionada presidenta del INAIP Yucatán, maestra María Gilda Segovia Chap. Muchas gracias, William. Pues saludo con mucho respeto a todas y todos y ya por la hora seré muy breve. Maestra Liz, muchísimas gracias por la organización, maestro Pablo, Raúl, a todos, mi compañero del Pleno, comisionado Carlos, Carmen, muchísimas gracias por esta extraordinaria exposición. Cuando tú hacías la analogía de la apertura como una danza, como un baile, me venía a la mente lo difícil que puede ser, por ejemplo, cuando hacemos un baile con tu pareja, con un esposo, novio, a veces se dificulta. No me imagino cuando tiene que ser un baile con personas que desconocidas, ¿no? ¿Por qué lo retomo? Porque justamente en estos ejercicios donde se tienen que conjuntar las opiniones del gobierno por un lado, del órgano garante por otro, de la ciudadanía, y unir estos esfuerzos, porque son esfuerzos muy válidos, muy valiosos, para construir y para co-construir para un fin único que es justamente que la ciudadanía, que la sociedad tenga un beneficio, es fundamental. Cualquier esfuerzo que se haga, pequeño o grande, es muy importante. Y creo que la reflexión después de haberte escuchado es que no debemos de perder de vista ninguna ni gobierno, ni ciudadanía, ni el órgano garante en esta construcción que venimos haciendo en el Estado. No debemos de perder de vista la necesidad
por la cual nos sentamos a platicar para construir y para co-crear, que ponían ejemplos clarísimos, y tú con estas herramientas que nos has expuesto y que hoy nos traes, se ven reflejados, se ve proyectado desde hablar de la necesidad de una niña, de la necesidad de una mujer en la cárcel, de la población indígena. Entonces, el no perder de vista y no desenfocar estas necesidades es fundamental dentro de estos procesos de co-creación. Entonces, justamente partiendo de la necesidad, buscar encontrar los factibles que nos permitan llevar a buen puerto estos ejercicios. Creo que nos has traído esta experiencia que tú traes en el tema hoy aquí en la ciudad de Mérida, que nos servirá muchísimo, querida Carmen, que no sea ni la primera ni la última, porque has estado en ocasiones anteriores aquí, ni la última. Y muchísimas gracias en nombre del INAIP Yucatán y de todos quienes integran los secretariados técnicos, tanto estatal como municipal. Estas aportaciones que tú hoy nos has traído, nos queda clarísimo que tenemos que seguir trabajando, seguir redoblando estos esfuerzos para conjuntar opiniones, para conjuntar expertise, conocimiento, pero sobre todo para conjuntar algo que no debemos de perder de vista, el interés que todos tenemos para que cada vez tengamos una sociedad y una ciudadanía más participativa y más involucrada en la vida pública del Estado. Entonces, pues muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Muchas gracias, comisionada presidenta, por su mensaje. A continuación tendremos la entrega del reconocimiento a la maestra María del Carmen Nava Polina. Por favor, les invitamos a las autoridades y a los demás asistentes ponerse de pie desde su lugar, por favor, para efectos de hacer entrega de este reconocimiento. La maestra Lisbeth del Carmen Estrada Osorio, coordinadora de CIMTRA Península de Yucatán, integrante fundadora de Red Gadi, entrega un reconocimiento a la maestra María del Carmen Nava Polina por su participación, por haber impartido la conferencia Estado Abierto en Acción. La fotografía. Y el obsequio también, por supuesto, ahí está. Se mantienen en su lugar, por favor. Y a continuación se le hará entrega, por supuesto, de otro reconocimiento a la maestra María del Carmen Nava Polina. Y hace entrega de este reconocimiento la comisionada presidenta del INAIP Yucatán. Reconocimiento que le hace la Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida, el INAIP Yucatán y el Gobierno del Estado. A continuación, los que están en los laterales, les invitamos a pasar de la parte de atrás de las autoridades para efectos de capturar esta fotografía oficial con las autoridades para poder finalizar con esta actividad del día de hoy.